Buenas tardes, nos encontramos hoy aquí dispuestos a entrevistar al doctor Arsenio Pérez Pérez. Brevemente les podemos decir que el doctor Pérez es actualmente profesor titular de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado en el estado de Lara, en Venezuela, y como formación académica pues tiene una licenciatura en informática en 1981 de la Universidad de Rennes en Francia. Asimismo, una maestría en informática de la misma universidad y una especialización en administración de empresas del Instituto de Gestión de la misma universidad en 1984. Posteriormente obtuvo una maestría en ingeniería industrial en el 95 por parte de la Universidad Politécnica Antonio José de Sucre en Venezuela, y posteriormente hizo un doctorado en tecnología instruccional y educación a distancia en la Universidad Nova Southeastern University en los Estados Unidos, graduándose en 2005. Actualmente el doctor Pérez es profesor titular jubilado activo, y conduce el proyecto de implantación de un sistema de educación a distancia bimodal Blended Learning denominado CEDUCLA para la universidad donde labora. Y esto para los 7 decanatos con los que cuenta la universidad, como lo son Ciencia y Tecnología, Ingeniería Civil, Administración y Contaduría, Ciencias de la Salud, Ciencias Veterinarias, Agronomía, Artes y Humanidades. Actualmente tiene también el rol de director del Sistema de Educación a Distancia en la misma universidad. Combina su tiempo de la universidad con otras ocupaciones, tales como la de consultoría especializada en el área de proyectos de diversos tipos en la empresa privada. Nos informa muy amablemente en su vida privada que es casado, tiene 3 hijos, Camila, Claudia y Luis, de 14, 16 y 19 años. Pues agradecemos mucho la atención del doctor de contestar a algunas de nuestras preguntas en temas muy importantes que nos conciernen, como lo es las tendencias en las tecnologías de la información y la comunicación y su relación con la educación. Sabemos que las tecnologías de la información y de la comunicación han llegado para quedarse, y que aunque no han permeado tan rápidamente en la educación como en otros ámbitos del quehacer cotidiano del ser humano, presentan ya un impacto muy fuerte, el cual tiene que tomarse muy en serio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los profesionistas de hoy y del futuro deberán no solo dominar el campo de conocimiento que les toca impartir, sino también deberán tener amplios conocimientos en cuanto al uso de las TIC para investigar, guiar a sus alumnos a desarrollar el conocimiento, y también incluso para transmitir el conocimiento quizá técnico acerca de las mismas TIC y otras aplicaciones relacionadas con las redes, entre otros. Doctor, nuestra primera pregunta sería, ¿cuál es su opinión al estado general de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela, específicamente en la educación superior y en la formación de docentes? ¿Será que no se utilizan lo suficiente o son suficiente o con suficiente eficiencia, debido a que los docentes carecen de las competencias necesarias para ello? La primera pregunta en cuanto al estado general de la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en la escuela, y específicamente en la educación superior y en la formación docente, podríamos decir que el proceso de adopción de las tecnologías en la educación general ha sido rezagado en comparación, por ejemplo, con la adopción del proceso tecnológico en áreas, por ejemplo, como la medicina. Solo por citar este ejemplo, ¿no? Definitivamente vemos con lentitud la adopción de la innovación con base tecnológica como un elemento transformador del sector educativo. La innovación sostenida ha prevalecido durante mucho tiempo en sectores como la tecnología misma y la salud, pero en el caso de la educación ha carecido de este enfoque, tanto en la formulación de políticas educativas, modelos educativos. La misma forma del proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional persiste a través de los años. Y definitivamente necesitamos una disrupción
¿verdad? Marcada por la innovación en el sector educativo. Estudios recientes realizados por IBM y por el MIT y el mismo Google nos indican que los altos directivos de las empresas más prominentes a nivel mundial indican que la tendencia global para los próximos años más disruptivas son las tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, la movilidad, el Internet de las cosas y el social media, que le da poder, ¿verdad? El poder de las masas. Estas tecnologías cambiarán radicalmente todas las organizaciones y todos los sectores de la economía y todas las profesiones. Esto obliga a las organizaciones a hacer una reinvención bajo el concepto de transformación digital. Nuestras organizaciones educativas deben adoptar inmediatamente este proceso de transformación para disminuir la brecha entre los sistemas educativos actuales y los sistemas educativos requeridos para las generaciones futuras. Definitivamente es necesario formar a los docentes en la adopción de estas nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías de la inteligencia artificial o tecnología cognitiva, para que puedan realmente innovar en el campo educativo. Pregunta número 2. Los pensadores que son parte o que forman parte del movimiento o la iniciativa, mejor dicho, WISE, W-I-S-E por sus siglas en inglés, entre los cuales podemos citar a Chomsky, ven importantes cambios en los educadores, la educación, la escuela y los alumnos, sin olvidarnos, por supuesto, de las TIC. En su opinión, doctor, ¿cuáles serían las tendencias en cuanto a estos cambios? ¿A dónde vamos a llegar en 2030? Con respecto a la iniciativa WISE, definitivamente los pensadores ven importantes cambios para los educadores, la educación en la escuela y los alumnos, puesto que la educación es un factor clave para enfrentar los desafíos más difíciles que enfrentan las comunidades a nivel del mundo, ¿no? El factor educativo es crucial para enfrentar los retos actuales y los retos futuros. Para ello, las organizaciones educativas no han sido suficientemente ágiles para implementar los cambios necesarios para reducir la brecha cada vez mayor entre los sistemas educativos actuales y los sistemas educativos que demandan las nuevas generaciones. Los millennials, por ejemplo, hay que atenderlos porque es una generación diferente a las generaciones pasadas. Y igualmente vamos a conseguir un cambio generacionales que vienen con un ADN tecnológico. Los líderes de las instituciones educativas no están viendo el tsunami tecnológico que se avecina en los próximos 10 años, que con seguridad va a cambiar radicalmente al ser humano. Entonces, la propuesta WISE como movimiento sobre el pensamiento creativo busca de cierta manera conformar la red global de pensadores para innovar y redescubrir cómo se debe revitalizar la educación y comenzar a cerrar esas brechas en la transformación digital que requiere la educación inmersa dentro de una cuarta revolución industrial. Doctor, muchas gracias. Una idea que está latente en la mente de muchos docentes hoy en día es que la tecnología, con sus tendencias y avances, puedan algún día reemplazar al profesor. ¿Ve usted factible la obsolescencia del maestro como es en el futuro? ¿O de permanecer el concepto de docente como lo conocemos? ¿Cómo o qué serán los docentes del futuro? Bueno, lo que estamos seguros es que la transformación digital en general, enmarcada dentro de la cuarta revolución industrial, va a transformar radicalmente, absolutamente todas las profesiones, entendiendo por transformación digital el proceso de cambio organizacional donde las tecnologías digitales tales como la inteligencia artificial, el Big Data, la analítica, el Internet de las cosas, la movilidad, el poder de las masas en red, son usados para cambiar radicalmente cómo las organizaciones del futuro van a crear valor y cómo van a interactuar con sus usuarios y sus asociados. Y esto aplica, por supuesto, al mundo educativo. Lo que esperamos
ver, y eso se está viendo en el mundo de los negocios, es la creación de ecosistemas de aplicaciones informáticas que interactúan entre ellas mismas, usando el concepto de machine learning, es decir, las máquinas que aprenden. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, un ecosistema de billones de microaplicaciones de software en la nube basadas en inteligencia artificial, que van a poder primero entender la semántica del lenguaje natural, tanto escrito como hablado. Es decir, hablarle a las máquinas en el lenguaje natural va a ser algo, es ya algo común. Que vamos a tener aplicaciones con capacidad de analizar los sentimientos de los estudiantes y los profesores, y aplicaciones que pueden hacer búsquedas inteligentes dentro de un dominio específico de conocimiento, con capacidad de hacer ingesta de grandes volúmenes de datos, hacer análisis de esa data, razonar usando los algoritmos de inteligencia artificial, y en la medida que se entrenen se vuelven más inteligentes. Digamos, ese es el ecosistema educativo al cual nosotros podemos enfrentarnos en el futuro. En realidad, los avances vertiginosos que esperamos en la tecnología no es para reemplazar al profesor, pero sí tendremos robots de software, lo llamamos bots, dotados de inteligencia artificial, que van a asistir al profesor del futuro para que pueda crear ambientes de aprendizaje más eficientes. Sobre todo la educación en línea se va a ver potenciada enormemente con la inteligencia artificial, el micro e-learning y la gamificación, por decir algunas tendencias. Por tanto, sí podríamos decir que habrá una altísima obsolescencia de los docentes que no se monten en la ola de la transformación digital en el campo educativo. Con seguridad, la oleada tecnológica de la próxima década va a impactar severamente y profundamente el rol del docente actual. ¿Qué significa para usted el concepto de educomunicador ahora que está en tendencia con la educación, las tecnologías de la comunicación? Para la educación, pues los docentes se convierten en educomunicadores. ¿Qué representa para usted el concepto de educomunicador? Si algo representa para usted en la educación de hoy y en el futuro con miras a 2030. Si contextualizamos el poder de la comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías, sobre todo el social media, y si conjugamos la educación con la comunicación en los nuevos sistemas educativos que van a estar totalmente conectados, suena muy lógico pensar en un profesional educomunicador que saque el máximo provecho de los medios de comunicación con fines de crear los espacios de interacción que generen conocimiento. Con visión al 2030, yo me atrevería a indicar que el educomunicador podría ser una especie de orquestador o entrenador de asistentes educativos cognitivos que gesten ecosistemas educativos inteligentes. Estamos hablando de un ecosistema inteligente donde vamos a tener billones de APIs o de aplicaciones de software que van a interactuar con capacidad de interactuar el lenguaje natural con los usuarios, pues. Entonces, y entre ellas mismas van a crear unos ecosistemas donde efectivamente el educomunicador tiene un rol importante que jugar en ese proceso de poder orquestar la interacción. Gracias, doctor. Y por último, algo que siempre es importante en todo proceso de cambio, como lo señalan Hargreaves y Fulan, es el fenómeno de liderazgo. El líder deberá poder transmitir su visión claramente para lograr que los demás se adhieran a esta visión y se ayuden entre sí a alcanzarla. Quizá podamos hablar de docentes líderes, de directivos líderes en nuestras instituciones educativas. ¿Cuáles serían las características más destacadas de un líder en educación, teniendo en cuenta los cambios que esperamos de aquí a 2030? Bueno, ahora bien, cuando hablamos del proceso de liderazgo,
para poder enfrentar los desafíos tecnológicos en el campo educativo. Yo hablo de la innovación para la transformación. Los líderes del campo educativo deben ser súper empáticos. Deben irradiar mucha empatía para poder conformar los equipos multidisciplinarios de trabajo que cooperen. Yo hablo de una colaboración radical para el desarrollo armónico de una organización educativa o de un ecosistema educativo que sea sistémico, simbiótico, sinérgico y sobre todo basada en la innovación disruptiva. Tenemos que comenzar a pensar que la educación del mañana va a ser un poco o muy diferente a la educación hoy en día, porque va a estar súper asistida por agentes cognitivos. El líder educativo debe estar claro del poder transformador y arrollador que tienen estas tecnologías emergentes, que son inevitables, son irreversibles y son tremendamente rápidas. Debe entender que las nuevas generaciones nacieron con un ADN tecnológico y por tanto estas generaciones no van a entender la existencia de brecha en los sistemas educativos. Por lo tanto, hay que trabajar. El líder debe ser dinámico, flexible y debe desafiar la organización que lidera para que ésta sea una organización ágil. Hay un concepto de agilidad que debe estar en las organizaciones, dado que el impacto de las tecnologías es tremendamente rápido, para poder garantizar la transformación o reinvención digital de la educación. Este líder, por supuesto, debe internalizar el potencial que existe en la innovación, tanto en los servicios, innovación en los procesos e innovación en los modelos educativos.